Hola amigos del conocimiento silencioso, aquí estamos nuevamente en un día domingo soy, ¿no es cierto, Sí, Oceano? domingo. Y como estamos a portas de iniciar un trabajo con el extraordinario, enigmático y riquísimo mazo de Miquiate, hemos decidido como me voy a mandar una palabra que me encanta, así que ponte de pie. A ver. Como prolegómeno, Ajá. como prolegómeno al trabajo del curso que vamos a hacer, el mini curso de Miquiate, hemos decidido compartir con ustedes dos tableros que realizamos con este mazo acerca de preguntas concretas y en el cual, a nuestro juicio, pone en evidencia la riqueza y profundidad que puede dar este mazo con sus plus y sus factores que lo individualizan, empezando por el número de cartas y porque el número de cartas más alto que un tarot tradicional implica que hay cartas que no están en los tarot siguientes, por lo tanto esas Exacto. cartas cumplen algún rol. Estamos entonces aquí con el primer tablero de 12, 3x4, en el cual Océano va a interpretarlo y va a decir cuál es la pregunta y vamos a ir tratando de desmenuzarlo en la óptica de Miquiate. Hola a todos amigos, aquí estamos efectivamente queriendo compartir con vosotros dos tableros que hemos hecho ya hace unos días, pero por la maravilla y riqueza que ellos supusieron y para aquellos que no estén enamorados de Minkiati, pues intentar enamorarles un poquito más, ¿no? En este caso, la consulta, no solo, por supuesto, su propio interés y mi sed de saber, sino además una reivindicación y protesta, porque el COVID sigue estando azotando gravemente al mundo y sin embargo percibimos cómo poco a poco se va hablando menos de él, algo que no comparto y que no creo que contribuya en positivo a... sí, Julián, dime. Ahora, eso que estás diciendo tú, el tablero tendrá que confirmarlo o Claro, rectificarlo, ¿no es cierto? O sea, bueno, de que el COVID ya está pasando de moda y que ya exactamente, nos vamos exactamente, quitando las mascarillas y yendo al exacto, estadio con 40 50 mil personas. El exactamente. tablero lo dirá. El tablero, en la pregunta concreta era cuál va a ser la futura evolución, pensando más o menos en el próximo año, desde la fecha de lanzamiento de este tablero, que fue eh, hace un poquito antes de mediados de octubre, hace unos días. ¿Cuál va a ser la evolución del bicho COVID? Pero decía que además era una reivindicación a que por favor no dejemos de hablar de él y de seguir reclamando e instando a quien puede a más soluciones y más eficaces. Pero vamos allá. Futuro entendido como los próximos 10-12 meses del coronavirus como virus y como pandemia que azota al mundo. Perdón, en el mundo, ¿no es cierto? En el No está mundo. referido a ninguna zona en No, específico. no, Ya, al mundo. ok. Lo primero que resultó escalofriante, por supuesto, es que la alegoría que simboliza las grandes pestes, epidemias y pandemias saliera todavía presente. Para mí esto es importante en un doble sentido. Por supuesto, en el valor alegórico y la fuerza de las alegorías, pero segundo, porque todavía estoy porque llegue el día en que hagamos una consulta sobre el COVID y esta no salga. O sus
o sus hermanos pequeños, que son la torre, el diablo, y cuando usamos Mikiate, escorpión. ¿Mm? Está desgraciadamente presente, y también los ojos nos se van inmediatamente a la zona norte, acorde a la pregunta, porque preguntábamos por el mundo y el mundo se encuentra rodeado, flanqueado y atacado en una dirección centrípeta, ¿no? Hacia adentro, um, por fuerzas de choque, que están a su vez comandadas por la propia pandemia. Por lo tanto, para empezar, viéndolo a futuro, el COVID va a seguir azotando y atacando al mundo un tiempo más. Y aquellos hombres y mujeres encargados de luchar contra él, sean científicos, sean políticos, están emblematizados en igualdad de género, puesto que la pregunta era plural, y por ser reina y rey de espadas, los percibimos como guerreros que luchan contra esta pandemia, pues están bien posicionados en el centro del tablero, tienen una cierta fuerza, pero atacados tanto por pies como por encima de sus cabezas por la fuerza de este bicho. En este análisis inicial, decir además que el tablero es mayoritariamente duro y hostil. Detecto 8 cartas sobre 12 muy frías, muy duras, hostiles. No fue un tablero lanzado con significador, fue abierto. Y por lo tanto el augurio no es positivo. Va a seguir entre nosotros, va a seguir atacando al mundo. Los que luchan contra él van a seguir, por supuesto, ejerciendo su lucha sin grandes triunfos, como vamos a detallar ahora, aunque con una esperanza para el próximo mes de mayo. Comparte un poco con nosotros otros halos que captaste aquí, Julián. Bueno, lo previo es lo que dijiste tú. Yo advierto una manipulación de los medios de comunicación en el término de querer darnos lo que quieren darnos y que nosotros seamos los borregos y las ovejas que seguimos el rebaño. El COVID ya está siendo dejerarquizado y están en función de la vacuna, creen que es la solución definitiva en circunstancias que ni siquiera se sabe cuánto dura el efecto paraguas de la vacuna. Y ya estamos hablando de estadios llenos, como digo, de 30, 40, 50, 60 mil personas. Yo no sé cómo puede guardarse la distancia con 40, 50, 60 mil personas. Ya están hablando de sacarse la mascarilla, etcétera, etcétera. O sea, se está soltando la cosa. Por lo tanto, este tablero es una pequeña y muy mínima clarinada de alerta, porque en una visión de linterna mágica es un tablero bastante duro y adverso. Sí. Bastante duro y adverso, ¿no es cierto? La presencia del arcano de la muerte es drástica, porque en realidad, ¿qué otro arcano puede ejemplificar más que la peste y la plaga, ¿no es cierto? Efectivamente. Efectivamente, ahora hay aquí una horizontal un poco más benigna, que habla de estos dos personajes que a mi parecer están charlapados, porque pueden ser los científicos que luchan contra la plaga, también pueden ser algunos que manipulan intereses económicos para obtener beneficios de la Sí. situación, ¿no es cierto? Por Tauro y por Cuatro de Oros Por también Tauro y Cuatro está de Oro, que ambos apuntado hablan de intereses, ¿no es cierto?, de de dinero, dinero. Tauro y Cuatro de Oro. Ujú. Ahora, el Tauro, que es una
de las cartas más benéficas, digamos, que unido con el 4 de oro podía dar fármaco, estabilización, etcétera, Sí. está inclementemente rodeado de espadas. Inclementemente rodeado de espadas. Por lo tanto, tiene bloqueado el camino. Tiene bloqueado el camino en una línea de solución. Este caballo quiere volarle la cabeza al toro, pero con tutti quanti. ¿M? Y lo único que a mí me... O sea, el COVID va a seguir, Sí. va a estar. Y la lucha va a seguir. Y la lucha va a seguir, claro. Lucha, aunque quieran ahora bajarle el perfil, va a seguir. Ahora, lo que a mí personalmente me da alguna esperanza o alguna ilusión es esta diagonal que dices tú que desemboca en el toro, que sería como una línea de defensa del toro, y el bajo valor de las espadas que sigue Las espadas disminuyen a que las espadas continuación. disminuyen al final en la solución, Sí. lo que me pareciera indicar a mí que esta plaga, ¿no es cierto?, va a pinchar, va a molestar, va a agredir, va a provocar daño, pero ya no un daño tan Ya devastador va como menguando. al que va menguando. ¿M? Sí. Y claro, eso es como un poco lógico, porque cuando se sepa la duración de protección de la vacuna y cuando salga un antivirus, esta va a tener que, no se va a ir, pero va a estar ahí encadenada en una jaulita, ¿no es cierto? Por el momento, sus efectos van a seguir, pero no tan virulentos como antes. ¿Qué te parece? A Estoy ti. totalmente de acuerdo con todo lo que has matizado y agregado y quería aprovechar para subrayar de nuevo la riqueza de las alegorías del Minquiate y sobre todo cómo recomendamos darles varias capas interpretativas, ¿no? Porque de una parte el mundo está azotado por movimientos que lo intentan agredir, pero también, y me lo has hecho pensar cuando hablabas, se están abriendo las fronteras y está habiendo mucho trasiego. No solo hay invitación a estadios de fútbol llenos de espectadores, sino que a la vez abrimos fronteras cuando no son tantísimos los países que han alcanzado la famosa inmunidad de rebaño y demás, ¿no? Siempre darle varias capas y varias vueltas a las cartas porque traen muchos mensajes, igual que Tauro. Tauro de una parte nos hablaba de los intereses creados, pero también como resistencia, como signo de tierra que preserva los recursos y nuestro mayor recurso es la salud. Su posición aquí en última vertical sí nos da una esperanza. Nos habla de más farmacología para nuestra protección. Y tiene una salida positiva apuntada débilmente hacia primavera de 2022, donde a lo mejor mejore el clima que está aquí pintado, como que creemos que hemos acabado con el virus y sigue más vivo que nunca, aunque efectivamente debilitando su daño, como bien has apuntado. Yo que tengo los hemisferios cambiados. ¿Cuándo es la primavera del 2022? Ah, perdón, estoy hablando para el hemisferio No, norte, sí, tengo los hemisferios disculpadme, cambiados, buen perdona. punto, vamos a decir simplemente mayo. Ah, mayo, o sea, Finales de mayo y no tan junio, lejano. finales de mayo y junio del 2021, cuando es la época de Tauro, ¿no? O sea, una capítulo final de mi parte. Sí. Aquí en las 12 cartas hay una sola carta adicional del Miquiate con referencia al tarot tradicional, que es Tauro. Y sin Precisamente. embargo, Tauro le otorga un sesgo y un matiz Sí. y un ¿cómo te diría yo? Un significado, un mensaje
Distinto. ¿Ah? ¿Te fijas? O sea, Tauro aquí juega un Aporta papel muchas cosas, que aporta sí, muchas cosas. sí. Entonces, pone en evidencia que las 97 cartas del mazo no están ahí de adorno, sino que realmente No, cuando las cortaron y las cercenaron, provocaron algún daño en cuanto a la riqueza interpretativa del mazo original. así es. Y como también tuvimos otro momento de boca abierta y deleite al ver cómo Minquiate nos atendió una duda y una consulta que tenía Julián en este caso en concreto, puesto que como buen chileno está explorando el futuro político de su país, Chile. Resultó francamente escalofriante los datos que Minquiate nos dio con esas cartas extra que no están en el tarot y que aquí sin embargo sí están. Espero que entre todo en cámara. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, Julián preguntó futuro político de su muy amado Chile. A fecha de hoy, Eh, hace como 3 días lanzaste este tablero. la primera observación es que aquí hay, que es notable, el papel que juegan las cartas adicionales. Sí. Tenemos Aries, Sagitario, Capricornio, La fe. la fe y este emperador de Occidente Bueno, ahí este sí que sí. está muy airoso y muy forongo ahí en la última Sí. posición del tablero. Por lo tanto, sí, aquí el plus Miquiate está presente en toda su esplendor. Sí, ya no es solo una cartita de Tauro, ya son más. Claro, ya son más y ya juegan un rol protagónico. Ahora, el tablero en sí, tal vez como es la realidad actual en mi país, es complejo. Sí, Es un tablero complejo, es un complejo. tablero que tiene muchos sesgos y tiene mucha, ¿cómo te diría?, ángulos interpretativos y hay mucho elemento puesto aquí, hay como Bueno, es que una sobrecarga de información. el mero hecho de que sean 8 triunfos mayores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de un tablerito de 12, ya da un indicio de lo cargada y fuertemente intensa que es esta etapa en tu país. Claro, es un ritmo un poco enloquecido, no se puede calificar así a priori de un panorama filú, desagradable, adverso, muy beneficioso, muy cálido, sino que es una cosa donde pasan muchas Exactamente, cosas al mismo tiempo. exactamente. Ahora, lo que queríamos nosotros enfatizar es cómo Miquiate, con sus recursos ampliados, pone el acento en ciertos elementos de la realidad que son propios de la pregunta. Eh, Podríamos decir, termina en una autoridad, En una presidencia de un en una país. presidencia, claro, termina en una autoridad, o sea, eso ya Ujú. es complicado. En esta línea tenemos una suerte de combinado, ¿no es cierto?, la reina de espada con la fe y con Aries, que es uno Es que algo que empuja, empieza. uno que empuja, no, pues, no solamente empieza, tiene que haber empuja Empuja con toda la con fuerza de eso, su claro, cornamenta. con toda la fuerza, ¿no es cierto?, podríamos decir que está tipificado aquí perfectamente un cambio constitucional que está siendo desarrollado. Sí, se ¿Mm? quiere cortar con la antigua constitución y provocar el Claro, cambio a la fuerza de una constitución nueva. claro, la unión de estas dos cartas, ¿no es cierto?, hablaría del cambio constitucional y Aries estaría hablando del empuje y de la pujanza con que eso ocurre Y del nacimiento de una nueva, y claro. del nacimiento, claro. Por lo tanto, ya tenemos dos
clave de la realidad complicada y compleja, como dicen ahora cuando alguien no quiere definir mucho una cosa, dice complejo. ¿Ah? De la realidad compleja que tiene el país en Sí, su momento, que es el cambio constitucional, que no es una cosa baladí ni fácil, no, ni que se vaya a solucionar en poco tiempo, muy que está muy complicado marcado acá, para un país, claro. y el final en una autoridad nueva, ¿no es cierto?, que viene producto de todo esto que está pasando acá. Luego tenemos otro elemento que son Aries y Sagitario. Dos fechas, ¿no? Claro, o sea, tenemos que aquí definir que los signos del zodíaco adquieren su dualidad, ¿no es cierto? Y una de esas dualidades son su condición de calendario. Exacto. Esto debería estar identificando la primera vuelta y esto por fecha la segunda vuelta. ¿Mm? Porque son en diciembre y en Más o marzo. menos, más o Ujú, menos. ¿Mm? ujú. Ahora, cada una de esta primera y segunda vuelta, ¿no es cierto?, tiene su desarrollo que va a desembocar en la autoridad nueva. Ahora, este cambio constitucional puede tener una demora importante en su afán de salir adelante, ¿no es cierto? Porque indudablemente que ese cambio es una cosa compleja. Por lo tanto, Ujú, aquí el ermitaño está, o sea, el tiempo ujú. está indicando que esto va a No va a llevar, ser así. no va a ser coser y Ujú. cantar, sino que va a llevar su tiempo, ¿no es cierto?, en lograr ascender. ¿Mm? Efectivamente, Capricornio es el ascenso. Claro, el ascenso hacia este señor que va a tener una injerencia importante Ujú. en el cambio constitucional porque va a ser la nueva autoridad escogida. Ahora, acá, ¿no es cierto?, una zona podríamos llamar de confusión, ¿no es cierto?, que es lo que se ha provocado, ¿no es cierto?, en un momento dado en que Mucho hubo, movimiento, claro, en que mucha hubo, propuesta de cambio, claro, que luchas, hubo luchas. un fenómeno social aquí más o menos importante Sí, y que está presente, ¿no es cierto?, y que va a desembocar en el resultado final. Por lo tanto, podríamos decir que Miquiate ujú. eh, es capaz de, en 12 cartas, de aprender y de juntar y de construir Describir. un relato de una realidad Muy compleja. muy compleja, y para eso echó mano a todos sus recursos, porque echó mano al zodíaco, echó mano a las virtudes, echó mano al emperador este, que es un cambio con respecto al tarot tradicional de la papa y la papisa, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, combinaciones de capas alegóricas que están indicando el cambio constitucional, el asunto social, etcétera, etcétera. ¿Qué Efec- piensas tú? bueno, efectivamente es uno de los motivos, bueno, es el motivo principal por el que queríamos compartir este tablero igual que el otro, porque nos pareció increíble lo bien explicado que estaba, la cantidad e intensidad de cambios, porque Chile es un país que ahora mismo está en etapa de cambio, cambio constitucional, cambio de presidente, dos elecciones, porque el sistema en España no es así, pero en tu país ya me has explicado y en muchos países de América es así, que hay una primera vuelta y una segunda vuelta electoral y que estén las dos fechas claramente indicadas es impresionante. Que va a haber un triunfo y un evidente cambio y conquista del trono, esto es un hecho. No estábamos preguntando quién va a ser esa persona, sino cuál es el futuro de este país. Es un futuro marcado por grandes cambios, por una nueva presidencia. Yo en Capricornio también veo la preservación de los valores más tradicionales. Hay que darse cuenta que al padre tiempo en Minquiate le tenemos que dar una doble lectura de vulnerabilidad
o inclusive precariedad, pero también de lentitud. ¿Mm? Y al combinarse con Capricornio, que es del ascenso a la presidencia y al poder, al estatus, también puede estar diciéndonos que valores más conservadores y tradicionales, como Capricornio es, van a estar ahí frenando este cambio constitucional. Así como veo las elecciones y el cambio de presidente claramente marcado, el cambio constitucional lo veo un poco refrenado, como que va a llevar mucho tiempo y que quizás ha habido un poquito de impulsividad en esa sugerencia de cambio de constitución. Me perdonen los chilenos que me estén oyendo, porque no soy muy buena conocedora de la situación, pero son tiempos difíciles, ¿eh? Son sí. tiempos difíciles en realidad, que está ejemplificado en estas dos cartas. Productos de una situación un poco anómala. Sí, sí. Y que finalmente se resuelve en una autoridad que aparece ahí muy sólidamente sentada, por lo tanto va a ejercer su rol. Como te digo, como tú dijiste, la pregunta no era quién iba a ganar, No. sino que la pregunta era ¿Cómo está el futuro de Chile? Claro, el viento, este tráfago político, social, cultural, qué cariz va a tomar, qué evolución va a tener, ¿no es cierto? Y pienso de que el Miquiate se la arregló de maravilla como para poder contestar a una realidad extraordinariamente compleja en sus componentes. Sí, sí. Y por lo tanto este era nuestro objetivo hoy. Aparte de que es verdad que como empezamos el primer grupo y ya está casi cerradas las plazas, amigos, si alguien todavía no ha escrito, que sepa que el primer grupo tiene las plazas casi cubiertas, ya queda una concretamente. Como estamos enamoradísimos del Miquiate, cada vez más pues queremos embullar a nuestra comunidad de amigos a que también se enamoren. Claro, y más allá de preguntas y tablero, pienso que hemos ejemplificado cómo el plus que tiene Miquiate por su condición propia ayuda a enriquecer la construcción de una realidad, ¿no es cierto? Con herramientas que evidentemente son propias de él, porque después desaparecieron. Una baraja magnífica que posiblemente sea la madre del tarot. Bueno, yo creo que yo le quitaría el posiblemente, pero bueno, no está suficientemente demostrado. No, Científicamente no está suficientemente demostrado, y eso lo vamos a ver en el curso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que falta para demostrar que el Miquiate sea la madre del tarot? ¿Algo más? Nada más por hoy, amigos. Listo, hasta la próxima. Besos a todos.